Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia en Cristo Fuente Viva. En esta mañana enviamos un saludo especial y una bendición a ustedes que con gran fidelidad se siguen sumando a esta audiencia de los mensajes que cada domingo venimos preparando en tanto que nos reunimos, cuyo acercamiento está muy próximo. Muchas gracias también a aquellas personas que quizás por primera vez nos permiten entrar a sus hogares, a sus vidas, con el mensaje inspirado por la palabra del Señor para que produzca un cambio, una regeneración y una transformación genuina en el entendimiento de la palabra del Señor. Por eso rogamos en este día a Dios Padre y a la inspiración de su Santo Espíritu que este mensaje sea de provecho, que cumpla para lo cual el Señor ha enviado su palabra, para que abra los ojos de tu espíritu, para que abra los oídos, para que abra tu entendimiento, para que esta palabra produzca en ti el fruto luego de haber sido sembrada e irrigada con tu oración y tu comunión directa con el Señor. El mensaje del día de hoy lleva por título Oyendo y Viendo y está inspirado en Hechos capítulo 8 del versículo 4 al 8. Sin embargo, durante el mensaje estaremos extractando algunos pasajes de este mismo capítulo 8 y basado en la persona de Felipe. Predicación del Evangelio en Samaria, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Acompáñame en una oración en esta mañana para poner este tiempo que has dispuesto tú en tu casa a través de este medio para que este mensaje, para que esta palabra descrita en el capítulo 4 de Hechos penetre a tu vida y cumpla el propósito para lo cual el Señor la dejó como un legado y escrita en nuestros corazones para el día de hoy. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias por el privilegio, por el enorme honor de poder compartir tu palabra. Te pido en este día, Señor, la inspiración y la compañía del Espíritu Santo, de tu Santo Espíritu, el precioso Consolador, aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio, aquel Consolador que está al lado nuestro para inspirarnos, recordarnos y sembrar en nuestros corazones la palabra de vida, que germinará produciendo fruto a más allá del 100%. Bendito seas, Padre, por tu palabra en esta mañana. Abre los ojos de nuestro entendimiento y prepara los corazones de las personas a las cuales este mensaje ha de llegar. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor por su palabra. Esta es una porción muy poderosa donde vemos descrita la vida y obra de un personaje llamado Felipe, que a diferencia de Felipe el apóstol, lo encontramos en Hechos capítulo 6, descrito como Felipe el diácono. En ese momento, de acuerdo a los requerimientos y a las necesidades de la iglesia naciente posterior al advenimiento de la persona del Espíritu Santo, nos dice la palabra en Hechos 6 que los 12, los que acompañaron presencial y visualmente la vida y obra del Señor Jesucristo, los 12 apóstolos muy reconocidos, encontramos que dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto está en el capítulo 6 y en el versículo 2. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta propuesta le agradó a toda la multitud y eligieron en común acuerdo, mancomunadamente, a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. Aquí quiero hacer entonces también una invitación a que se sumen también a la audiencia de los devocionales que con un corazón dispuesto
hemos preparado en el estudio sistemático de la palabra del Señor, aplicando precisamente estos principios. Actualmente el pastor Horacio se encuentra en la descripción y en la realización de los devocionales precisamente de Hechos de los Apóstoles, producto de lo cual es extractado el mensaje de hoy. En días pasados habló precisamente de este capítulo 8 y el Espíritu Santo nos ha inspirado el día de hoy para hacer un énfasis, y hoy quiero invitarlos a que se sumen a esa audiencia. A través de la Secretaría de nuestra iglesia podemos hacer llegar este material que seguramente será de enriquecimiento espiritual, no de un enriquecimiento intelectual, porque el conocer la palabra sin revelación nada es, pero podemos extractar y conocer todos los principios de revelación del maravilloso reino del Señor. Precisamente en estos días se hablaba de este capítulo 8 y del cómo de la propagación, y ese es el porqué de este mensaje el día de hoy. El día de hoy, basados en la vida de Felipe y a lo largo de este capítulo 8, extractaremos algunos principios y pautas de lo que es realmente llevar con efectividad y con productividad el evangelismo puro, el evangelismo no distorsionado del reino de Dios, el evangelismo de la cruz. Por eso es que podemos ver a esta persona, a Felipe el diácono, apodado o con un apelativo también como Felipe el evangelista, conocido por su trascendencia, por su trayectoria y por el acompañamiento de las señales que llevaba también la propagación de este ministerio. Y en estos versículos que leímos del capítulo 6, extractamos cuáles son las características de una persona que es utilizada y seleccionada por el Señor para ser apta con este fin dentro del diseño, dentro del propósito original del corazón del Padre a través de la vida y obra del Señor Jesucristo. Finalmente, recordemos que el Evangelio significa las buenas nuevas, las buenas noticias, tal y como nos lo predicó el pastor Horacio también. Hay buenas noticias, diferente a lo que continuamente escuchamos, y más ahora en esta actualidad de pandemia y de otras situaciones, porque no todo es pandemia. Pandemia se suma hace un año a todas estas situaciones de aislamiento, cuarentenas, de ansiedad, de depresión, de las cuales también ya hemos emitido palabra de parte del Señor. En el versículo 3 encontramos las características de una persona como la persona de Felipe, una persona de buen testimonio, una persona que es seleccionada, que no tiene amistad con el mundo. El buen testimonio habla de que las personas pueden testificar acerca de tu vida, acerca de tus obras, acerca de las palabras que emiten, inclusive de la expresión de tu rostro y de lo que abunda en tu corazón transmitido a través de las palabras. Una persona de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que están en perfecta comunión, en comunión íntima con la persona maravillosa del Espíritu Santo, que recordamos es el precioso Consolador y aquella persona que el Señor Jesús también designó una vez que Él se fue. Nos dijo que convenía que Él se fuera, porque si no, no vendría a nosotros esta persona, la persona del Espíritu Santo, quien el día de hoy nos acompaña, dando resonancia a tu corazón y a tu espíritu de la misma palabra del Señor, para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creemos y no hemos aceptado la obra del Señor Jesús. De la justicia por cuanto somos justificados a través de su obra. Somos presentados justos, aptos delante del Señor, una vez habiendo sido lavados por la redención y el derramamiento de su sangre, y de justicia por cuanto no creemos en Él. Ese es el papel de la función del Espíritu Santo, y es la función que vemos aquí en la persona de Esteban, una persona llena, impregnada, que ha dispuesto su ser, su corazón, para que la persona del Espíritu Santo obre a través de ella. Y de sabiduría, que es otro de los atributos, la sabiduría no humana, sino la sabiduría divina, que nos dice la palabra también, que es el temor al Señor. El temor no entendido como un miedo a un Dios castigador, sino como el temor a salirnos de ese ámbito de protección, a salirnos de esos principios y fundamentos que Él generosamente nos ha descrito en su palabra, para que no sobrevenga sobre nosotros la consecuencia del pecar, la consecuencia y la paga del pecado, dice la palabra del Señor, que es la muerte. Pero la herencia, la
magnificencia de la obra del Señor Jesús nos trae vida y vida en abundancia. Y estas personas fueron encargadas de un trabajo específico que nos menciona ahí como servir a las mesas, servir en la obra de la iglesia. De esta manera vemos que una persona como Felipe, una persona del común y corriente, sin títulos excepcionales, sin títulos académicos, sin atributos intelectuales, puede y es usada por el Señor con un corazón dispuesto. La clave está en ponernos en sus manos, caminar en las obras que, como su palabra nos dice, el mismo Señor Jesús, el mismo Dios, preparó de antemano para que andemos en ellas. Esto está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 10, donde nos dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En las buenas noticias, en la predicación pasada del pastor Horacio, de buenas noticias nos hablaba de esto, de cómo el Señor antes de la fundación del mundo te conocía por su nombre, y antes de que fuésemos formados, concebidos, entretejidos en el útero de nuestra madre, el Señor ya tenía nuestro destino trazado, nos conocía por nuestro nombre, de manera que podemos inferir que antes de que fuésemos creados corpóreamente, existíamos en el corazón de Dios. Y los propósitos divinos estaban trazados de antemano como una predestinación. Dios te conocía, Dios conocía que el día de hoy ibas a estar conectado a esta hora recibiendo esta palabra para que hiciera resonancia en tu espíritu y reconozcas que necesitas al Señor Jesús como Señor y Salvador. Necesita que reconozcas que debes incrementar tu actividad espiritual en oración, en entendimiento, en revelación, porque en Dios siempre habrá más. Felipe es un claro ejemplo de que cualquier hijo de Dios, cualquier persona del común y corriente puede ser usado de forma extraordinaria y sobrenatural. Y es aquí donde vamos entonces a desglosar, basados también en este capítulo, la vida y obra, entendiendo también las pautas para la verdadera propagación del mensaje, de la esencia misma del Evangelio del Reino de Dios. Y esto lo encontramos entonces descrito en el versículo inicial, ya que Felipe cumple la promesa hecha en Hechos también, capítulo 1, versículo 8, donde el Señor manda a sus 12 apóstoles y a un poco más de gente a que se reuniesen allá en el aposento alto de Jerusalén, a que esperaran la venida gloriosa del Santo Espíritu, al debut en este mundo del Espíritu Santo, como una promesa que encontramos nuevamente en el capítulo 1, versículo 8, donde nos dice el Señor en su hermosa palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 8 vemos el cumplimiento de esto, como en el contexto, después de la muerte de Esteban, que también es uno de los diáconos designados por estos 12 apóstoles para la propagación del Evangelio, varón lleno de gracia y de poder, y que hacía grandes señales y prodigios y milagros, y que tuvo también esa inspiración del Santo Espíritu al haber sido apedreado, de pedir que el Señor no tomara en cuenta también ese pecado de quienes lo estaban matando, y fue abierto una visión espiritual del reino de los cielos, donde vemos a un Señor Jesucristo esperándole, no sentado a la diestra de Dios Padre, sino parado con los brazos abiertos, para darle la bienvenida a una persona del común y corriente que, como tú y como yo, podemos, y Él lo hizo en su vida, manifestar el poder y el señorío del reino de los cielos, del reino de Dios aquí y ahora. El Señor Jesús nos dice, lo esperaba con los brazos extendidos y parado. El día que tú y yo nos presentemos, ojalá el Señor Jesucristo esté parado y diciendo: buen siervo, entra a el descanso, entra al reposo de tu Señor, y que el mismo Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, esté esperando tu llegada. Pero Esteban entonces era una persona llena de gracia y poder, y posterior a esta muerte vino en el contexto histórico de esto una gran persecución por mano también, como lo viene exponiendo el pastor Horacio,
de manos de Saulo de Tarso, quien finalmente, luego de su encuentro personal, luego de su encuentro con el Señor, con el Rey de Reyes, es convertido en Pablo, el gran apóstol, del cual también extractaremos y hemos visto en los devocionales todos los fundamentos y la gran revelación que ha tenido. Bien, una persecución en la que se asolaba a estas personas, eran entregados, como conocemos históricamente también, para ser comidos por leones en el Coliseo romano, para ser muertos a espada, para ser crucificados, porque esto fue lo que el Señor Jesucristo también dijo, que por su causa padeceríamos también la persecución. Pero esto hace el cumplimiento precisamente y específicamente de Hechos 1:8, cuando la predicación fue recibida también con poder. Para ser testigos, el ser testigo es el dar certeza, el dar testimonio, el dar nuestra versión de que los hechos efectivamente son verdad y sucedieron. Y específicamente en la vida de Felipe fue en la región de Samaria, que también en un contexto histórico con el pueblo judío tenían una rencilla en la cual no se hablaban los unos con los otros y había división política, religiosa, lo cual también podemos ver en la palabra del Señor, cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana allí en el pozo y la misma mujer samaritana le dice, ¿tú por qué me hablas si judíos y samaritanos no se hablan entre sí? Pues bien, Felipe, la persona en la cual estamos centrando este mensaje, hace precisamente su función, su propósito y asignación divina sin haberse escondido. Después de que viene esta persecución por la causa de la muerte de Esteban, son víctimas de persecución y una persecución mortal que acababa en un desenlace fatal. Tomaban las vidas de estos primeros cristianos precisamente por esa propagación que se hacía con poder y con señales, porque era una amenaza para el esquema religioso de los fariseos republicanos de la época. Y consideraban todo este ministerio y la palabra y la obra del Señor Jesús como una actividad más revolucionaria, pero no tenían el contexto de que estos que trastornaban el mundo, respaldados por el Espíritu Santo, propagaban este mensaje con poder y autoridad y con señales que oyendo y viendo era imposible de negar. Entonces, este es el contexto histórico en el cual Felipe desenvuelve su ministerio en un ambiente hostil. Pero fijémonos nuevamente con el versículo y el capítulo 8, en los versículos 4 al 8, cómo fue el ministerio de Felipe. Descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y aquí empezamos y nuevamente la invitación de consignar esto, porque esto es revelación divina, y empiezan las pautas para un evangelismo certero, para que tú y yo propaguemos la palabra del Señor basados también en la autoridad delegada sobre estas personas que tú y yo tenemos también acceso el día de hoy. El primer tópico en una propagación efectiva, certera de la verdadera esencia del evangelismo no tergiversado, no contaminado con doctrinas de hombre, es que él primero les predicaba a Cristo. El verbo predicar habla de hablar y Cristo habla de la persona, hablaba de la vida y obra del Señor Jesucristo, del propósito original y del diseño divino que tuvo el Señor al mandar a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la esencia pura del evangelismo y es predicar no un mensaje, no una doctrina, no una ideología humana con palabras de vana sabiduría y palabras de sabiduría humana, sino respaldadas con el poder y la esencia del poder maravilloso del reino de Dios. Predicando a la palabra de Cristo como un eje central, predicando de la persona del Cristo. Pueden existir varios métodos o estrategias, pero la esencia es la misma, la vida y obra del Señor Jesucristo. Porque la voluntad del Padre es que todos procedan al arrepentimiento y que sean todos salvos. Hay una realidad que si tú no conoces, no reconoces e introyectas en tu corazón la vida y obra y la suplencia de tu castigo en la persona del Señor Jesucristo, hay un destino eterno que tiene dos corrientes únicamente: salvación o perdición, cielo o infierno, no hay intermedios. Les predicaba a Cristo como primera palabra. En el segundo punto que puedes tú anotar ahí, entonces la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decían.
En el segundo aspecto puedes anotar, la gente escuchaba atentamente, unánimes, sencillo y claro. Cuando se predica la palabra del Señor, como lo estamos haciendo el día de hoy, siempre habrán oídos atentos y necesitados de escuchar y de recibir de Dios la esencia misma del Evangelio. Una buena noticia que no hay que escuchar lo que dicen las noticias, que no hay que escuchar lo que dice tu vecino, que no hay que dar razón a lo que dice un dictamen médico desahuciándote o a un dictamen legal a través de un abogado diciendo que no hay que hacer más nada, o sea cual sea la situación, o sea cual sea tu necesidad y requerimiento en este día. Hoy Dios te dice, yo tengo buenas nuevas, y gente que escucha unánimemente puede tener esa disposición para ver la gloria del Señor. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11, versículo 40. Solamente necesitas creer, que eso es lo que el Espíritu Santo está alimentando en ti hoy. Tercer punto, viendo las señales que hacía. Son señales que el mismo Señor Jesucristo nos describe también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 17 al 28. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Fíjese cómo el Señor utiliza esta palabra, estas señales te seguirán. No has de ir tú en pos de ellas, no has de ir tú buscándolas, procurándolas, porque estas señales te seguirán. Es una consecuencia precisamente de conocer, reconocer y permanecer en la vida y obra del Señor Jesucristo. Y note usted cómo no hay unos requisitos especiales. No necesitas títulos académicos, no necesitas títulos eclesiásticos, no necesitas títulos ministeriales. Necesitarás un corazón contrito y humillado al cual el Señor no desprecia. Un corazón que anhela ver la propagación del Evangelio, la propagación del mensaje de la cruz respaldada con señales y poder. Estas señales te seguirán, te alcanzarán, no tienes que ir en pos de ellas, y traerán también como consecuencia gozo, que es el siguiente aspecto que debemos completar. Trae gran gozo, señales que hicieron que Jesús fuera glorificado, que los hombres fueran salvos, que los condujeran a bautizarse en aguas, reconociendo públicamente una muerte a una vida de pecado y alejada del Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación. Salmo 51, el salmista nos dice, después de haber pecado, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente, porque el gozo es el arma que derrota la tristeza, que derrota la depresión, y es un gozo que no es alegría, no es un estado maníaco de exaltación, de euforia, sino es el gozo que es el fruto de la comunión del Santo Espíritu en tu vida, uno de los frutos que produce la comunión y el conocer a la persona maravillosa del Espíritu Santo. Él nos trae amor, gozo, paz, templanza, mansedumbre, dominio propio, etcétera, etcétera, ante lo cual no hay ley. Y el gozo es una gran arma. ¿Por qué? Porque no hay que seguir en las corrientes de este mundo, porque efectivamente no es certero que hay mortandad, que no hay solución, que la solución no es una vacuna, que la solución no es los decretos ni las medidas del gobierno, debemos acatarnos a ella, pero la gran solución es el gozo de tu salvación, es el gozo de saber que tu nombre está inscrito en el libro de la vida y que una vez cese esta vida terrenal, tú tienes un destino eterno trazado, como lo vemos por la palabra del Señor, desde antes de la fundación del mundo. En el quinto aspecto que vemos de este ministerio, doblega las fuerzas de las tinieblas, confronta dos reinos, y eso lo vamos a ver también. Te invito a que leas con calma, detenidamente, este capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, que otros autores denominan Hechos del Espíritu Santo, el debut de la vida y obra del Espíritu Santo aquí ahora, a la persona a la cual tú y yo tenemos acceso el día de hoy, y nos relata desde el versículo
también 9 de ese capítulo 8, que había un hombre llamado Simón que ejercía la magia y que había engañado a estas personas desde Samaria, como nos lo cuenta el pastor Horacio también y lo describe también, y nos decía que engañaba a la gente haciéndose pasar por algún grande, y lo oían atentamente desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, donde vemos la suplantación y el engaño también del reino de las tinieblas, tratando de usurpar el poder y la autoridad propia del reino de Dios como un gran imitador. Y aquí nos dice que lograba engañar y que hacía efectivamente algunas artimañas, algunos artilugios en los que lograba engañar a la gente, y se escudaba también diciendo que ese era el poder de Dios. Y no se nos haga raro, porque la misma palabra nos dice que Satanás se viste como ángel de luz y que engañará aún a los escogidos, haciendo enfriar también el amor de esto. Si eres de las personas que consultan agoreros, que consultan diariamente horóscopos, si te gusta que te lean las cartas, déjame decirte que efectivamente hay un poder, pero es un poder limitado y es un poder usurpador, es un poder ilegítimo, y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice la palabra. Y esta persona, todos le estaban atentos porque con esas artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero él le creyó a Felipe cuando anunció el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo también Simón mismo se bautizó, y nos dice la palabra en Hechos 8, versículo 13, que él veía las señales y grandes milagros que se hacían y quedaba atónico, perplejo, sin palabras, viendo cómo su engaño era superado por la esencia misma del verdadero poder del Señor Jesucristo. Es por eso que en este quinto aspecto se doblega, hay una confrontación también de la fuerza de las tinieblas, porque tú confrontas dos reinos donde no hay desigualdad, porque el reino de la luz siempre prevalecerá sobre el reino de las tinieblas, el reino original versus el reino imitador. Hemos sido trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable, y la luz disipa toda oscuridad. Cuando la luz se emite, ya no hay más oscuridad, y cuando las criaturas de la oscuridad, como las cucarachas, las ratas, ven esos haces de luz, huyen y se esconden ante el verdadero poder y ante la verdadera esencia de el evangelio del reino. El evangelio del reino trae el gobierno de Dios a las personas y les dice que no hay necesidad de seguir en esos artilugios y en esas artimañas. En el sexto y último tópico que vamos a tocar, la importancia de la persona del Espíritu Santo, y eso lo vemos relatado también en el versículo 26 hasta el versículo 37, donde se nos cuenta también que esta persona, Felipe, por una visión angelical, fue inducida hacia un etíope. Levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, versículo 26, el cual es desierto. Él se levantó y se fue. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, vemos que tenía una posición primordial y que era una ficha clave en el evangelismo. Y Felipe fue susceptible a la voz del Señor, fue sensible a la voz del Señor. Él había venido de Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y estaba leyendo la palabra del Señor inspirada a través del profeta Isaías. El Espíritu nos dice, el versículo 29, le dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó y leía al profeta Isaías. ¿Pero entiendes lo que lees?, le preguntó Felipe, y él le dijo: ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Una persona en comunión con el Espíritu Santo tiene la activación también aún del reino, del ministerio angelical. Los ángeles, que dice la palabra también en Hebreos, que son espíritus ministradores en favor y a servicio de los herederos de salvación, pueden traer también mensajes directamente del corazón de Dios, y como en este caso a afectar una región, un país entero, con personas preeminentes, como el caso de este etíope, el eunuco, que era un funcionario también del gobierno y que venía a adorar, y leyendo la palabra no entendía, y le pide a una persona llena del Espíritu Santo, como lo es Felipe, que le explique. Y ahí retumba la voz del Señor, que nos dice también en su palabra: ¿quién irá y quién propagará mi mensaje? La palabra, la respuesta que tú y yo en la aplicación práctica podemos dar el día de hoy es: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y rogó al Padre rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje que leía era: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo
delante del que lo trasquila. Él no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Te ruego que me digas, le dijo el eunuco, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien más? Vemos cómo está velado un entendimiento, vemos cómo se necesita la revelación y la inspiración del Santo Espíritu de Dios a través de una persona que llena de ese Santo Espíritu y, como vamos a ver en las características, puede propagar efectivamente para bendición, no de una persona, sino de una nación y a nivel mundial del mensaje del reino. Entonces, Felipe, y quiero que guardes esto en tu corazón, versículo 35, abriendo su boca. Comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué podemos extractar de esto? Felipe es una persona sensible a la voz del Espíritu Santo, obediente y conocedora de la palabra, y que sin temor abrió su boca. Tengo que abrir la boca para propagar la palabra del Señor, para explicar a esa gente, para explicar a esas personas que tienen cegado su entendimiento por el Dios de este siglo, para aquellos que no ha venido la revelación a su entendimiento, para demostrar aún sobre la Escritura la persona misma del Señor Jesucristo. ¿Qué le impide que él sea bautizado? Le preguntó el etíope, y ahí mismo en un río, y vemos también, y si tú continúas la lectura, ves también cómo el mismo Espíritu del Señor arrebata a Felipe y el eunuco no le vio más. Luego Felipe se encuentra en Azoto y anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, donde también en el versículo 21 encontramos el desenlace. Formó una familia y dice la palabra que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Esa es la persona de Felipe, una persona del común y corriente, podríamos decir, como tú o como yo, que podemos ser utilizadas con poder, con señales y prodigios, en la propagación, en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, acompañada de señales, milagros, prodigios, liberación, milagros de provisión, palabras de conocimiento. En este día el Señor nos lleva también entonces a lo que el mismo Señor Jesucristo nos dice también en su palabra acerca de esto mismo, oyendo y viendo. Y quiero finalizar este mensaje con las palabras del amado Maestro, del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando en Mateo capítulo 13 y en el versículo mismo 13 también nos habla. Desde el 12 podemos leer. Los apóstoles, los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas a la gente? Porque él venía hablando precisamente también de las parábolas del reino. Y él les respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso y por esta razón el Señor hablaba por parábolas, porque ojo, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Viendo y oyendo, no pierdas la esencia de este mensaje. De manera que se cumple en ello la profecía que Isaías decía, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y esto es lo que nos dice el Señor a ti y a mí en este día, que hemos preparado nuestro corazón para aceptar esta palabra, y no solo para que sea una predicación más, un mensaje más, sino para ponerlo por obra el día de hoy, en esta generación, aquí y ahora. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearán ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. De manera que aquí podemos ver también esa comparación que podemos hacer entre lo que se relata posterior a la muerte y la ascensión del Señor Jesucristo en Hechos y lo que el mismo Señor le dijo a sus discípulos. Hay gente que teniendo oídos físicos, oídos espirituales, oídos carnales, también tienen una parte y una esencia espiritual, unos ojos espirituales y unos oídos espirituales, a los cuales el Señor nos invita a abrir el día de hoy, para que no seamos como las personas que se relata en estos versículos, que a pesar de ver y oír
Y el mismo Señor les decía que si no creían en su palabra, en su mensaje, creyeran a las señales, porque a pesar de ver la manifestación gloriosa, su corazón, su entendimiento y sus ojos espirituales estaban cegados. Y algo muy peligroso también, un corazón engrosado, acostumbrado, también humillado, pues pensando que no hay más. En este momento el Señor nos invita precisamente a quitar esa grosura de corazón. Nos invita precisamente a que los oídos y ojos espirituales sean abiertos. Y esta es nuestra oración en esta mañana. A ti, la persona que por primera vez nos escuchas, debes reconocer, dice la palabra, que al Señor hay que reconocerlo como Señor y Salvador. Invitarlo a tu corazón. Y esto hace un resurgimiento y un nacimiento de nuevo a nivel espiritual. Si ese es tu caso y el día de hoy quieres hacerlo, acompáñame en esta oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Reconozco que Jesús es el único y suficiente Salvador. Reconozco que he vivido una vida apartado de ti y que todo lo malo ha sido consecuencia de ello. Pero tu palabra el día de hoy ha abierto mi entendimiento. Yo te abro la puerta de mi corazón. Reconozco que tú eres el Señor y Salvador, que moriste en una cruz y al tercer día fuiste resucitado por el poder del Espíritu Santo. Te pido que escribas hoy en el libro de la vida mi nombre y que permitas que a partir de hoy pueda yo empezar a caminar contigo. Y esto es lo que dice la palabra, que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. En Dios no hay intermedios. En Dios es frío o caliente, pero a los tibios, dice la palabra en Apocalipsis, que Él los vomitará, los rechazará. Y muchas personas dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos esto o aquello, echamos aún fuera demonios, predicamos tu palabra. Vendrá el momento en que el Señor dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es la invitación a entrar a un reino diferente al de este mundo, un reino ejercido no con preceptos ni fundamentos de gobierno humano, un reino donde ejerce su función un rey soberano que es el Señor Jesucristo, al cual tú le abres la puerta de tu corazón en este día. Y en la comunión de su Santo Espíritu, este mensaje será propagado, como lo leíamos en Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Los confines de la tierra incluyen tu hogar, incluyen tu barrio, incluye tu ciudad y tu país. Que este mensaje sea la motivación para salir de ese letargo espiritual. En Fuente Viva encontrarás la inspiración de la palabra revelada por Dios. Y no solo eso, sino que tú y yo seremos testigos de estas señales que acompañarán a la propagación y a la predicación de la palabra del Señor. Bendiciones, hermanos, que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.